Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Juárez, soy responsable de categoría de producto y en esta ocasión les voy a presentar la familia de regaderas eléctricas Coflex. Dentro de la presentación vamos a ver distintos temas. Vamos a conocer primero en su totalidad la familia de PR-E. Vamos a hablar un poco a detalle de los tres modelos de regaderas eléctricas que vamos a manejar. Vamos a conocer cómo funciona una regadera eléctrica y conocer su principio de funcionamiento. Vamos a también tocar un tema muy importante que es la tecnología Power. Vamos a saber qué es lo que necesito para utilizar una regadera eléctrica, cómo se instala una regadera eléctrica y por último vamos a hablar un poco del mantenimiento y del funcionamiento básico de la regadera eléctrica. La familia de productos PR-E está formada por 8 artículos, 3 regaderas, el modelo básico, el modelo confort y el modelo superior. Cada una de ellas cuenta con su propia resistencia, que son los PR 200, 210 y 220. Y tenemos dos brazos. El primero de ellos, el PR 300, que es un brazo extendible, que se extiende hasta 15 centímetros, más de su longitud normal. Y el PR 301, que es un brazo que cuenta con un filtro y cuenta con una guía para la conexión eléctrica. El primer modelo, PR100, el modelo de regadera eléctrica básica, consta con 3 temperaturas, un selector de temperatura giratorio, tiene fácil acceso a la resistencia, es una resistencia de cambio fácil y tiene un delta de temperatura de entre 4.5 y 9.5 grados centígrados. La segunda regadera, el PR101, el modelo confort, igualmente es de 3 temperaturas, un selector giratorio en la parte superior. Es de fácil acceso a la resistencia es de cambio fácil, cuenta con tecnología Power y tiene un delta de temperatura de entre 3.5 y 10 grados centígrados. Y el modelo superior, el modelo PR102, a diferencia de los otros dos modelos, tiene 4 temperaturas. El selector es una perilla giratoria al frente, es de mayor acceso hacia el usuario al momento de estar tomando una ducha. Cuenta con tecnología Power y tiene un delta de temperatura de entre 3 y 11 grados centígrados. ¿Cómo funciona una regadera eléctrica? La regadera eléctrica cumple la función de calentar el agua dentro de sí misma gracias al contacto del agua con una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es un filamento de aleación metálica que eleva su temperatura al momento de hacer pasar corriente por medio de ella. La resistencia eléctrica es controlada por el selector de potencia, que es el selector de temperatura que les mencionaba en los modelos, el cual pone en contacto distintas secciones de la resistencia y esto determina el nivel de potencia que adquiere en la operación. Para conocer un poco del funcionamiento de las regaderas eléctricas vamos a echar un vistazo dentro de ellas. Bien, para el detalle extrajimos la parte del cableado vivo de nuestra regadera eléctrica. La parte superior es la parte del selector, que es la parte que gira para ajustar la potencia de nuestra regadera, y en la parte inferior se encuentran 3 terminales que son propiamente de la corriente: el cable neutro, el cable que es el positivo o el vivo y la tierra física. Estas tres terminales van a entrar en contacto con las 3 terminales puestas en un diafragma que se encuentra en la parte del receptáculo o en la parte inferior de la ducha, la cual al momento de entrar el agua hacia el sistema y llenarlo por completo va a ser empujado hacia la parte superior de esta manera, y esto va a ocasionar que las terminales del diafragma entren en contacto con las terminales del cableado vivo. Al ocurrir esto, las terminales que se encuentran por debajo de nuestro diafragma son activadas con corriente eléctrica y aquí es donde se conecta la resistencia. De esta manera queda activada la resistencia eléctrica. En esta diapositiva pueden verlo un poco más claro, en el cual vamos llenando poco a poco el recipiente de la regadera eléctrica. En este caso es una modelo 101, la Confort. Se va llenando poco a poco. Mientras se está llenando, como se lo muestran las primeras 2 imágenes, la resistencia eléctrica aún no está activa, sino hasta el momento que se llena el recipiente, el agua impulsa el diafragma hacia la parte superior, cierra el contacto con la parte del cableado vivo y es como se activa la resistencia eléctrica. En ese momento nuestra temperatura del agua empieza a subir. La tecnología Power está presente en 2 de nuestros modelos, PR101 y PR102,
¿Y cómo ayuda a evitar la quema de la resistencia? En estos modelos, el flujo del agua va direccionado principalmente a la parte inferior, la parte del esparcidor. Esto ocasiona que al momento en que el diafragma es activado, la resistencia ya se encuentra totalmente sumergida. De manera que al accionar la red eléctrica, al momento de accionar los contactos eléctricos y encender la resistencia, como esta está totalmente sumergida, está de alguna manera, llamarlo de alguna manera, refrigerada, y de esta manera ayuda a que no se queme la resistencia. ¿Por qué en la 100 no está presente o de qué manera nos afecta en la 100? El receptáculo de la regadera básica impide un flujo continuo hacia la parte inferior, por lo cual la parte de arriba es la que se llena primero y la parte de arriba es donde se encuentra el diafragma. Entonces, cuando el diafragma es empujado, la resistencia aún no cuenta con la suficiente agua como para estar refrigerada, por lo cual en este modelo se recomienda primero activar la red de agua, activar el flujo de agua, y una vez que hayamos establecido un flujo normal, un flujo decente de agua, activar la resistencia. Otra de las bondades que nos da la tecnología Power es el mayor poder de calentamiento. Como lo pueden observar en la gráfica, el modelo Comfort tendría que originalmente, y si no contara con esta tecnología, enfriar toda la parte inferior y lo que está limitado por el esparcidor. De esta manera, el agua que está cerca de la resistencia sí eleva su temperatura, pero no así el agua que está en las orillas de la regadera, ¿sí? Por ello, para la tecnología Power se incluye este vaso, el cual se coloca dentro de nuestra regadera eléctrica y reduce la cámara de calentamiento, por llamarlo de alguna manera. Es decir, el agua está más cercana a la resistencia. De esta manera hay un mejor aprovechamiento, hay una mayor eficiencia, y esto impacta directamente en el consumo de energía y en la satisfacción del cliente al tener una ducha. Ahora vamos a hablar de qué necesito para instalar una regadera eléctrica. Primeramente vamos a repasar la información técnica del producto. Tiene una tensión nominal de 110 volts, es decir, la corriente con la que funcionan nuestras casas. Una potencia nominal de 3300 watts. Este dato es muy importante porque es el consumo de energía. Tiene una frecuencia de 60 Hz, una corriente de 30 amperes. La corriente es muy importante conocerla porque es la que va a determinar el tipo de pastilla que vamos a utilizar para la instalación eléctrica en nuestras casas. Y tiene una sección nominal de cable de 4 milímetros cuadrados. Esto es un calibre 10 AWG. Este calibre es un calibre estándar y es el que vamos a utilizar desde la pastilla de nuestra regadera hasta nuestra regadera dentro de nuestro cuarto de baño, hasta 15 metros. Superior a 15 metros tendremos que utilizar un calibre más grueso, que en este caso sería el 8 AWG. Dentro de los requerimientos de instalación para la parte eléctrica necesitamos un centro de carga exclusivo con capacidad de 30 amperes y un sistema de puesta a tierra. Esta parte es muy importante porque algunas de las casas no cuentan con un sistema de puesta a tierra instalado correctamente, y si recordamos cuestiones básicas, el sistema de puesta a tierra es por donde fuga la electricidad. Es decir, de no tener un sistema aterrizado se puede tener la sensación de ciertos toques eléctricos. Por eso es la importancia del sistema de puesta a tierra. Vamos a instalar una conexión eléctrica exclusiva. Es decir, si tenemos pastillas dentro de nuestra casa y nos queda algún espacio disponible dentro del tablero de pastillas, vamos a instalar una para dirigirla exclusivamente a nuestra regadera. No podemos utilizar enchufes ni podemos utilizar pegazones a otra red, ¿sí? Porque esto va a comprometer demasiado el funcionamiento, va a comprometer la seguridad de la instalación y sobre todo la seguridad del usuario. Dos aspectos importantes para la conexión eléctrica es, como ya lo mencionaba en un inicio, la tierra física, ya que es la parte que nos va a brindar la mayor seguridad hacia el usuario, hacia la instalación.
y el amarre de cables. Estos empates de cables es importante hacerlos en pleno contacto, de una manera que queden correctamente asegurados. Aquí es donde en las imágenes pueden ver un ejemplo de cómo realizar un amarre, o bien pueden utilizar empatadores de cables, que así los podrían conseguir en las ferreterías, o bien tapones, que son aquellos que se toman los dos cables, se entrelazan y se pone como un capuchón y se gira, y esto asegura también el contacto de estos. Para la instalación hidráulica vamos a requerir una presión de al menos 1 metro de columna de agua. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra regadera eléctrica puede funcionar con la red de agua potable que tenemos, o bien con tinaco. Con tinaco, cuando funcionamos a base de la presión del tinaco de nuestra casa, vamos a requerir que al menos esté por debajo, 1 metro por debajo de la toma del tinaco, ¿sí? Nuestra regadera hacia la salida del tinaco tiene que estar al menos 1 metro por debajo. Esto es importante porque nos va a garantizar que nuestra regadera eléctrica entre en funcionamiento para que tenga un flujo adecuado de agua, y que lo que mencionaba al principio del diafragma no varíe, es decir, que siempre tenga un flujo constante de agua y siempre esté el agua empujando hacia arriba. Si contamos con menos presión que la de 1 metro de columna, muy probablemente lo que vaya a ocasionar esto es que el diafragma suba, baje o no suba con la suficiente fuerza como para hacer pleno contacto con los cables o con los contactos eléctricos, y esto ocasionaría menor tiempo de vida a la regadera, menor tiempo de vida a la resistencia. ¿Cómo instalamos una regadera eléctrica? En realidad la instalación de la regadera eléctrica es muy sencilla, es una instalación manual. Es importante utilizar cinta selladora para garantizar que no existan fugas. El brazo plástico se marca como preferente, ya que plástico con plástico las roscas no se dañarían. En caso contrario, que fuera un brazo de latón, un tubo de latón, el que estuviéramos utilizando para roscar nuestra regadera eléctrica, al momento de ser nuestra rosca una rosca de plástico, podríamos modificarla y los mantenimientos se complicarían, o podrían existir en determinado momento ciertas fugas al momento de hacerle limpieza o algo por el estilo. Por eso se recomienda el brazo plástico. En un principio, cuando instalemos por primera vez nuestra regadera eléctrica, es importante y es muy importante verificar el flujo, por lo que les mencionaba anteriormente. Las regaderas eléctricas cuentan con un restrictor, que es una especie de tapón colocado en la parte de la rosca. ¿Para qué nos va a servir esto? Cuando funcionamos en base a la red de agua potable doméstica, la presión regularmente es buena y es alta. Entonces, si no utilizamos el restrictor cuando venimos directamente de la red, puede ser muy alto el flujo de agua, y esto va a ocasionar que el agua esté muy poco tiempo en contacto con la resistencia, y esto ocasiona, por ende, que el agua se caliente menos. Una vez que hayamos instalado nuestra regadera eléctrica, vamos a conectar los cables, y para esto vamos a tomarnos la precaución de apagar el interruptor del centro de carga, unir los cables de corriente uno a uno y la tierra física que ya tenemos instalada gracias a nuestro cableado, y aislarlos. ¿Cómo lo vamos a aislar? De manera como lo mencionaba en la parte anterior, puede ser con correctos amarres, cinta aislar, o con amarre, un trenzado y los tapones giratorios. Los tres modelos de regadera eléctrica cuentan con una regadera manual, la cual está constituida por una manguera y la cabeza de la regadera. ¿Okay? Para instalarla va colocada una punta de nuestra manguera en la parte trasera, que es donde está situado el pivote, y la siguiente va insertada en la regadera. Para entrar en funcionamiento, esta regadera requiere ser jalada o empujada para cerrar. Vamos a hablar ahora un poco del funcionamiento y del mantenimiento de las regaderas eléctricas. Siempre el encendido de la resistencia después del primer uso o después del primer mantenimiento
se recomienda hacerse con el flujo de agua asegurado, es decir, antes de encenderlo, después de un mantenimiento o después de la instalación, vamos a recomendar que se deje correr agua por la regadera eléctrica para garantizar que el cuerpo está lleno y así después activar la corriente eléctrica. La corriente eléctrica puede ser activada desde el selector. El interruptor puede estar activado y si está desactivado el selector, la resistencia no va a entrar nunca en contacto y no va a encender por lo mismo. Un punto muy importante explicarle a los usuarios va a ser cómo regular la temperatura durante una ducha. El flujo de agua y la temperatura están directamente relacionados de la siguiente manera. Si el flujo de agua es menor, la temperatura va a ser cada vez más alta. Lo cual, si en algún momento percibe muy alta la temperatura o muy caliente el agua el usuario, puede abrir un poco más la llave y esto va a hacer que el agua esté menos tiempo en contacto con nuestra resistencia y por ende que se caliente en menor grado. O bien, si le parece muy fría el agua, puede cerrar un poco el flujo de la llave y en automático el agua va a estar más tiempo en contacto con la resistencia y la temperatura va a ser mayor. Para limpiar nuestra regadera, para darle mantenimiento a nuestra regadera, vamos a seguir los pasos que estamos mostrando en la pantalla. Las regaderas PR100 y PR101 cuentan con la facilidad de que tienen un esparcidor con rosca, y para acceder a la cámara de la resistencia únicamente tenemos que desenroscar el esparcidor. En la básica está directamente expuesta nuestra resistencia y en la confort retiramos el esparcidor, retiramos el vaso y encontramos nuestra resistencia. Para entrar a la resistencia o a la cámara de resistencia de la PR102 necesitaremos retirar 4 tornillos primero. Posteriormente retiraremos la parte inferior, que es el restrictor, y podemos encontrar ahí la cámara que contiene la resistencia. Vamos a recomendar limpiar el esparcidor colocándolo en una bolsa de vinagre y agitándolo. Vamos a depositar dentro de vinagre en una bolsa, vamos a colocar dentro de ella la resistencia, la agitamos un poco, ¿sí? Dejamos que entre poquito aire para que haga un poco de globo, la agitamos y de esta manera vamos a garantizar que los orificios del esparcidor se destapen sin necesidad de picarlos o sin necesidad de manipularlos directamente con alguna herramienta, porque esto puede llegar a dañarlos y nos puede alterar el flujo de agua y todo el funcionamiento de la regadera. Para limpiar las resistencias vamos a recomendar sumergirlas en un recipiente con vinagre durante unos 10 minutos y una vez que el vinagre ha hecho su función, que es el de disolver un poco el sarro que vamos a acumular en los componentes, vamos a cepillarlos cuidadosamente para retirar los restos, cuidando que no salga de su cartucho. El cartucho es bastante fuerte, el cartucho brinda mucha seguridad al resorte de la resistencia, pero puede llegar a salir en alguno de los modelos. Es importante cepillarlo, sí fuerte, pero con mucho cuidado para no dañar la resistencia. La resistencia es una de las bondades que nos brinda la familia de regaderas eléctricas Coflex, ya que el diseño es tipo cartucho, es decir, vienen ya preparadas dentro de un cartucho plástico, vienen enroscadas dentro de un cartucho plástico y esto le brinda mayor firmeza para manipular la resistencia. Además, cada uno cuenta con una especie de guía, un diseño de guía en cada uno de los 3 modelos. Para facilitar la instalación es una especie de pocayoke, de no errar al momento de cambiar la resistencia eléctrica. El modelo 100 tiene una especie de curva que lo pueden ver a un lado de los 3 contactos eléctricos. Este diseño está una protuberancia en esa forma en la parte de la regadera y un hueco en la resistencia, de manera que indica que encaja en esa dirección. El modelo 101 tiene un orificio circular, de igual manera tiene la protuberancia en la parte de la regadera y el orificio en la resistencia para asegurar su funcionamiento. Y la resistencia en la PR102 tiene una orientación de modo que no podemos hacer clic si equivocamos
la colocación de la resistencia. Es importante que cuando coloquemos la resistencia esperemos a que haga el clic para asegurarnos de que esté bien conectado. Muy bien, esto fue la presentación de las regaderas eléctricas de toda la familia PRE dentro de Coflex. Si tienen alguna duda pueden hacerme llegar directamente a mi correo rjuareza@coflex.com.mx y espero que haya sido de gran utilidad. Cualquier duda o comentario queda a sus órdenes.